Estás tú solo hoy, te dejaron. Bueno, marcho. ¿Alguna pregunta? Bueno, Claudio, ¿qué valoración haces de la victoria? Me imagino que es un triunfo importante porque veníais de una serie de malos resultados y que os engancha de nuevo a ese sueño que es luchar por el periodo de ascenso. Sí, después de 4 semanas sin ganar, el otro día creo que recuperamos, aparte de un punto, las sensaciones en la segunda parte. Estuvimos eh, metiendo a la cultura de su campo y haciendo muchas ocasiones de gol. Y sabíamos que iba a ser difícil contra un equipo que viene a defender, a llevar el partido a que se juegue poco, a mucho juego directo, que no iba a ser un partido sencillo ni cómodo de ganar a nivel marcador. Así fue, y más en este momento de la temporada que todo el mundo está con mucha tensión y se juegan muchas cosas. Es difícil que el juego sea fluido, que haya, bueno, la continuidad que nosotros demandamos en el juego. Hemos sido capaces de estar muy estables a nivel mental contra un rival que trata, bueno, un poco de desesperarte en muchos momentos. La primera parte se jugó muy poco, la segunda parte hemos jugado un poquito más. Hemos tenido la suerte de que nos ponemos por delante y luego, pues bueno, creo que pudimos matarlo, nos tuvimos bien las últimas decisiones en la última acción de centro, de finalización, y luego, pues evidentemente con el ajuste del marcador y un rival que está en descenso y que se está jugando la vida, pues tienes que achicar algo en una situación de balón parado. Un rival que busca conseguir muchos balones parados y lo consigue en todos los partidos, y hemos defendido de manera brillante, creo, el balón parado muy bien, y no recuerdo ninguna ocasión de ellos, salvo acciones esas de incertidumbre, de barullo, de mucha gente cerca del juego directo. Y sin haber estado bien a nivel ofensivo en cuanto a continuidad, creo que hemos sido justos vencedores de la victoria. Merecedores de la victoria, perdón. Claudio, en la primera mitad apenas pudisteis generar ocasiones, los 4 defensas y los 2 pivotes de Fuenlabrada os taponaban todas las salidas. Sí. En la segunda mitad empezáis y hay 4 o 5 disparos antes del gol que van desde la frontal. ¿Le pediste a los jugadores que lo intentasen desde fuera para intentar Sí. encontrar pues, una manera de hacerles daño de otra manera? Sí, al final veíamos que ellos estaban muy juntos en el pasillo de dentro, sin irnos prácticamente al pasillo de fuera. No nos estaba corriendo la pelota para girarnos rápido de un lado al otro. Y al final, cuando está un rival esperando bueno, esperando que tú te equivoques para poder correr, creo que hay que amenazar alguna vez de tiro exterior. Martín tiene un gran tiro exterior, lo demostró hoy. Tenemos jugadores que le pegan muy bien y que estamos usando un poco ese registro. Y bueno, tenemos la suerte de que entra, pero bueno, más allá del gol, creo que estamos en un momento del partido que no estaba girando el balón mejor. Sotelo estaba más ubicado a una altura que podía hacer más daño, y acabamos girando rápido con Carrique y con Miguel en el 2 para 1 aquí. Llegamos en giro rápido también a Hugo 2 veces que no acabo de definir en el centro. Bueno, entendimos un poco mejor el partido en la segunda parte, y nos quitamos un poco la losa esa de tener que atacar demasiado precipitado, que en la primera parte nos costó. Y aún así, pues bueno, en estos partidos se deciden por detalles. Hoy acertamos en un tiro exterior, defendimos muy bien el balón parado, y sabemos que de aquí a final de temporada los puntos son muy caros. Lo hemos visto en la jornada, la dificultad que es ganar en esta categoría y más en este momento de la temporada. Y creo que no nos tenemos que olvidar de que estamos en playoff, faltamos 3 jornadas, que es un auténtico sueño, que nadie pensaba que íbamos a estar aquí, que tenemos que ir a Algeciras a competir igual, intentar llevarnos los 3 puntos de allí. Y bueno, súper contento de dónde estamos a nivel clasificatorio, y ojalá pues podamos mantenernos ahí las 3 jornadas que quedan, porque es un sueño que no contábamos con él y que tenemos muy cerca ahora mismo. Y siendo exigentes en la lectura del partido, por poner un punto no negativo, pero sí a mejorar, la falta de puntería en esas ocasiones que tuvisteis para sentenciar el juego, y en el punto positivo, sin duda, la fortaleza defensiva con la que actuaste los 90 minutos. Sí, en la primera parte le dimos demasiadas faltas por querer ir demasiada energía en el juego directo, cuando ellos pues te buscan ahí, te golpean bien. Luego en la segunda parte quizás pudimos haber estado ajustados mejor a algún segundo balón, que les da un poquito de vida en esas acciones que buscan ellos de desahogo. Y luego, pues eso, creo que hemos estado, como nos ha pasado las últimas semanas, poco acertados en las últimas acciones, en el último pase, en el penúltimo pase, que al final te genera más ocasiones de gol. Y también tiene que ver un poco con la tensión del momento. Al final es difícil no ver la clasificación hasta donde la temporada. Los chicos tienen la ambición de ya, pues ya que estamos aquí, pues intentar pelear por meternos en un playoff. Y bueno, es un aprendizaje también para ellos, de estar tranquilos, de tomar buenas decisiones al final. Y creo que los 2 partidos últimos hemos mejorado durante el partido, por entender mejor el partido y por tranquilizarnos un poco y pensar y no solo correr. Ya la última, quedan 3 jornadas, Algeciras, Ceuta, que está muy bien, y Racing de Ferrol, Sí. que está aspirando incluso a ascender directamente. ¿Qué esperas de estos partidos y qué mensaje le das a los chicos? Porque entiendo que está en un momento anímico complicado de gestionar. Sí, es complicado, pero más complicado es estar en el pellejo del Fuenlabrada ahora mismo.
Creo que al final en la vida no es bueno compararte, pero sí es bueno saber de dónde vienes, cómo están los demás, a dónde queremos llegar. Soy muy pesado con este mensaje, pero bueno, cada uno tiene que estar pensando en su carrera también e intentar llegar al primer equipo. Hemos conseguido en las últimas semanas que varios jugadores hayan participado en el primer equipo, que es para lo que estamos aquí. Nos hemos salvado con mucha antelación. Al principio de temporada pensábamos, ojalá lleguemos a Ferrol sin jugarnos la permanencia en la categoría, porque va a ser un partido hiper complicado. Ahora mismo estamos quintos, es que no te puedo decir mucho más. Vamos a ir a Algeciras a intentar competir en un rival que se está jugando también todavía el descenso, un auténtico equipazo que aquí nos lo puso muy complicado. Es muy difícil encadenar victorias en esta categoría, lo estamos viendo. El Castilla está hoy luchando por ser primero y ya el Ceuta le mete 3. Es que es muy difícil, es muy difícil. Soy muy pesado con ello, pero es muy difícil. Jugamos contra un equipo que acaba de bajar de segunda A y está en descenso. Pensar mucho más allá, pues bueno, que lo que venga bienvenido sea. Creo que la temporada está salvada con nota desde hace mucho tiempo y vamos a intentar darle aprendizaje a los chicos en estos partidos para que pronto estén preparados para primera división y estén lo más estables posibles en estas situaciones que hoy hemos dado una muestra de madurez contra un rival que, como nos pasó el otro día en la primera parte contra la Culto, intenta desesperar con acciones que a veces se ven en las cámaras y otras veces no, pero que son difíciles de gestionar. Y hoy el 95% de acciones hemos estado muy bien en ese aspecto y todo lo que sea llevar el partido al fútbol creo que ahora mismo nos beneficia. Y nada, muy contento de donde estamos y pensando ya en lo que viene en Algeciras, un viaje muy largo, intentar llegar bien allí y a ver si salimos de allí con los 3 puntos y podemos pensar luego en Ceuta y luego en Ferrol. De momento, muy contento, vamos a disfrutar esta victoria y quedan 3 jornadas, estamos en playoffs, que es espectacular. Vale, pues nada, gracias. Perdonad por la voz. Pero...